Sí me escuchan, ¿verdad? No tenemos problema con sonido. A mí se me corta un poquito, profa. Ok, Pero muy poquito, sí se le entiende. Bueno, sí le entiendo. ok, gracias, Sánchez. Ay. Bueno, esta sesión es más que nada para que les pueda yo explicar qué es lo que me tienen ustedes que entregar ahorita para su ordinario, que es la siguiente semana, ¿sale? Lo que hemos estado viendo dentro de entre el primer parcial ahorita, han sido como elementos que tienen que ver con la comunicación de publicitaria a nivel general. Por ejemplo, los elementos de la filosofía, los elementos de misión, la visión, etcétera, que tienen que estar en el ambiente interno de la empresa y que también se tienen que dar a expresar a nivel externo, ¿no? Con nuestro público, que ellos lo vean y que lo empiecen a familiarizar, que se empiecen a familiarizar con esta información, ¿no? Para que puedan hacer propia la marca, para que puedan hacer propia los productos y que se sientan identificados y obviamente nos puedan comprar cada vez más, ¿sí? Entonces, la comunicación integral, recuerden que es integral precisamente porque abarca todos los aspectos, ¿no? Comunicación interna y comunicación externa. Habíamos hablado obviamente de qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, a quién se lo vamos a decir, qué tiene que ver, por ejemplo, con el tono de comunicación. Si yo estoy hablando de un producto para niños, bueno, entonces el tono de comunicación va a ser distinto a un tono de comunicación a que si mi producto, por ejemplo, es algo especializado, vamos a suponer que para los doctores o para ingenieros, etcétera, bueno, el tono de comunicación tendría que ser más técnico, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien claro cuál va a ser nuestro target para empezar a determinar qué es lo que nosotros queremos que expresar con nuestra empresa, con nuestro producto, con nuestra marca, ¿sí? ¿Qué es lo qué es lo que queremos que la gente conozca de nosotros? ¿Ok? Y entonces, a partir de ello, tenemos que empezar a plantear cuáles van a ser las estrategias de promoción, ¿no? O de publicidad. Vamos a determinar, por ejemplo, cuáles van a ser los medios en los que nos vamos a publicitar, ¿sí? Obviamente va a depender de nuestro target, de lo que nosotros queremos ofrecer, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes van a determinar, ustedes ya tienen la primera parte, corríjanme si no estoy bien. En la primera parte de su proyecto, o sea, lo que me van a entregar ahorita de segundo ordinario va a ser en equipo y es parte como la continuación del proyecto que ustedes están haciendo. Entonces, en la primera parte ustedes tienen definido cuál va a ser su producto, cuál es la segmentación que tienen, la filosofía, misión, visión, etcétera, de su empresa, cuál es su ventaja competitiva, que eso era lo que ustedes habían desarrollado primero, en la parte de que habían hecho un estudio a partir del focus group, ¿sí recuerdan? Y a partir de eso, bueno, ustedes también ya generaron algunas promociones de sus productos, ¿ok? Esas promociones sí me gustaría que las vuelvan a revisar y que vuelvan a generar nuevas estrategias de promoción, ¿ok? Que vayan enfocados a un tipo de publicidad. Puede ser ATL, ¿ok? Que puede ser above the line. Recuerden que es cuando estamos hablando de una publicidad más tradicional, de medios tradicionales, ¿ok? Pero de preferencia sí me gustaría que también pensaran en una publicidad tipo BTL, ¿ok? Este tipo de BTL, recuerden que es una publicidad más transgresora, ¿ok? Que es más creativa y que utiliza medios no convencionales, ¿ok? Que no necesariamente tiene que ser internet, sino que podríamos nosotros hacer alguna intervención en la ciudad o en distintos elementos, ¿no? Desde un parabús, sillas, etcétera, que pueda llamar la atención y que se pueda empezar
a generar como una inquietud más interesante sobre la publicidad de sus productos. ¿Okay? Entonces, sí les pido que piensen en alguna estrategia de publicidad tipo BTL para ahorita, para la segunda entrega de su proyecto, ¿ok? Van a determinar, obviamente, cuál es el objetivo publicitario que ustedes quieren alcanzar. Este objetivo publicitario, no recuerdo si ya lo habían definido al principio, pero bueno, si no lo tienen que definir ahorita precisamente para empezar a marcar las estrategias que van a realizar para sus propuestas publicitarias. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que ustedes podrían buscar? Por ejemplo, si va a ser el lanzamiento de su producto nuevo, si va a ser mejorar el retorno de inversión que ustedes hayan generado precisamente publicitario, si va a ser captar nuevos clientes, si va a ser introducir nuestro producto a mercados ya sean nacionales o internacionales, captar más clientes, ¿ok? Entonces, dependiendo del objetivo que ustedes tengan, precisamente van a empezar a determinar cuáles van a ser los elementos gráficos que ustedes van a utilizar para la publicidad de su producto. ¿Ok? Dentro de las estrategias de comunicación, recuerden que no solamente tenemos que pensar en los elementos de lo que yo quiero decir, ¿no? Sino también cuáles van a ser los elementos o los posibles contras que yo pudiera tener. A veces, por ejemplo, a pesar de que pueda haber un grupo grande que conforman el área creativa, el área de comunicación, de mercadotecnia, etcétera, etcétera, de repente se tienen errores fatales cuando se lanza una publicidad, ¿no? Hay una publicidad, no estoy segura si es de Dove o de Nivea, en donde se pone la crema, pero hagan de cuenta que es una chica de piel morenita, de piel negra, ¿ok? Y cuando se pone la crema, entonces se quita como si fuera su piel y entonces queda blanca, ¿no? Entonces, es un lugar de generar más clientes, lo que generó fue un rechazo porque se entiende como algo racista, ¿ok? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con los elementos de comunicación y a veces, aunque las intenciones no sean malas, sí se pueden llegar a malinterpretar. Y entonces, cuando eso pasa, pues también tenemos que tener en cuenta cuáles son las formas en las que nosotros podemos combatir ese daño que ya hicimos, ¿no? Les digo, a veces puede ser desde los elementos publicitarios o a veces puede ser por otras circunstancias, ¿no? Hay muchos ejemplos, por ejemplo, de empresas muy grandes que han tenido mala publicidad por algunos hechos que han pasado dentro de su empresa, ¿no? Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, cuando Volkswagen tenía o estaba mintiendo sobre el nivel de contaminación que producían sus carros, ¿no? Les ponía, alteraba los resultados y bueno, se les cachó y empezó a tener obviamente una imagen mala porque está haciendo un daño ecológico, ¿no? Obviamente después se hicieron cambios y hicieron toda una estrategia precisamente para combatir ese trancazo que se les vino, ¿no? En los chiles La Costeña, por ejemplo, también pasó algo más o menos parecido. No me acuerdo si son los de La Costeña o si son los de La Morena, en donde pasaron un video, no sé si ustedes lo recuerdan, si lo llegaron a ver o si se acuerdan de algún otro producto o empresa a la que les haya pasado algo así, en donde, por ejemplo, grabaron a trabajadores orinando el producto, ¿sí? Entonces, lo pasan en redes sociales y obviamente la gente pues indigna, si compras ese producto, pues entonces dejas de consumirlo, ¿no? Porque piensas que puede estar contaminado.
¿sí? Entonces, ¿Era Hermes o la costeña, Miss? la costeña, ¿verdad? La costeña, ajá, creo que sí. Sí. No estoy segura de cuál, pero bueno, uno de esos chiles tuvo un conflicto en ese sentido. Y se genera un elemento de comunicación en contra de ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Precisamente tienen que buscar las estrategias de cómo pueden resolver esas contingencias, ¿no? Pueden pedir disculpas, desde pedir disculpas públicamente, desde, por ejemplo, los de la costeña, si son los de la costeña, pues lo que hicieron fue también que se analizara su producto y que se verificara que realmente su producto estuviera o no contaminado. Se determinó que no estaba contaminado, y obviamente tuvieron que lanzar toda una campaña publicitaria, no solamente de ellos, sino apoyándose de externos para poder hacer ese tipo de comunicación que ya en el que se negaba que su producto estaba contaminado. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que pensar en cuáles serían los elementos. Dime, casi no te escucho. ¿Me hablaste, Isaac? ¿O algo, o alguien me habló? No, profa, perdón. Ah, ok. Ya se me fue el avión. ¿De qué estaba yo hablando? de, de que ustedes tienen que plantear, si pasa algo en el sentido que no es favorable para su empresa, ¿ok? Ustedes piensen que puede ser en la parte de la publicidad o que puede ser en la parte del uso de su producto, etcétera, en donde se vean afectados, ¿cómo tratarían esa información? ¿Ok? ¿Qué estrategias podrían ustedes utilizar para combatir esa mala publicidad? ¿Ok? No sé si queda claro hasta acá. ¿Jóvenes? Sí, Miss. Sí, profa. O sea que como trabajo final sería sacar las nuevas publicidades como tal. ¿Sí? Eh, Determinar primero cuál va a ser su objetivo publicitario. ¿Sí? ok. Y ahí escogemos si es BTL, ATL y todo eso. Así es, determinar la estrategia de medios, ¿ok? El tipo, por ejemplo, si va a ser ATL, BTL, TTL. Dentro de ese desarrollo, pues sí quiero que piensen en los elementos, por ejemplo, de composición, leyes gestalt, retórica, contraste, etcétera, que les dejé material para que hagan una composición. De lo que me entregaron estaba bien, bueno, entonces vámonos como por ese camino, ¿sale? En cuestión publicitaria que me entregaron con esos elementos de retórica, sus propuestas estaban bien, entonces vamos a ir sobre ese mismo camino para sus nuevas propuestas, ¿va? Profa. Dime. Entonces, las propuestas que había dejado de tarea, que le digamos mandado en las diferentes actividades, esas ya no las tomamos, generamos otras. Sí, porque esas no fueron para su producto, esas fueron como en general. Y Ok. bueno, ahorita me van a desarrollar, ya me habían hecho algunas propuestas publicitarias para su producto, pero ahorita me van a desarrollar nuevas propuestas publicitarias, ¿ok? Y esos van a ser en base a las tareas como de retórica y todo lo que nos había explicado en las Así es. diapositivas anteriores. Ok. Así Va, es. Miss, profa. nos va a poner nos va a poner un documento donde venga todo lo que vamos a tener que entregar. Sí, por supuesto, ahorita se los voy a subir en su plataforma. Ah, ok, gracias, Miss. De nada. Bueno, entonces, hasta aquí todo está bien, ¿verdad? Tienen que determinar la estrategia de medios de comunicación en las que ustedes se van a desenvolver, ¿ok? Si va a ser por Instagram, espectaculares, etcétera. Obviamente, si va a ser ATL, BTL, ustedes tendrán que plantear cuáles van a ser sus estrategias y tendrán que determinar también cuáles van a ser los costos publicitarios de eso. Recuerden que me llenaron una tablita, les hice comentarios porque esa tablita estaba como incompleta o no tenía los precios reales, entonces sí les pido que hagan una investigación
Recuerden que también habíamos hablado sobre costos de publicidad, que era costo por 1000 vistas, o costo por leads, o costo por clic, costo por adquisición, etcétera. Dentro de esos, pues obviamente quiero que me determinen ustedes cuál sería la estrategia que más convendría para su empresa, y bueno, la tienen que justificar, ¿ok? Y por último, tienen que pensar, o quiero que piensen en una estrategia de cultura de servicio. ¿Qué se refiere? Si ustedes van a Starbucks, por ejemplo, ¿qué es lo que primero que notan? O si van, por ejemplo, a Miniso, ¿qué es lo que ustedes notan? Por ejemplo, desde que los saludan, ¿sí? Por ejemplo, temática que tienen. si tienen una temática, por ejemplo, y si en Miniso te saludan en japonés, ¿no? Sí. En el café de Starbucks también te saludan de una forma especial y te preguntan tu nombre y hacen toda una secuencia como que es precisamente la cultura de servicio que tienen, ¿ok? La forma como te van a atender, ¿sí? Esta cultura de servicio tiene que ver obviamente con la misión, con la visión y con la filosofía de la empresa, ¿ok? Para que tu cliente se sienta obviamente identificado contigo, ¿sí? Y no solamente en eso, por ejemplo, si vas a McDonald's, si vas a las empresas como grandes o Telmex, etcétera, te saludan en todos lados siempre igual, ¿no? Te despiden igual, te atienden igual, porque precisamente hay una cultura de la forma como te tienen que tratar como cliente. Entonces, en ese punto, pues necesito que ustedes determinen como una pequeña estrategia o sí, como puntos que vayan desde cómo te voy a dar la bienvenida, por ejemplo, ya sea que si estoy vendiendo por internet o si sea presencial. Por ejemplo, si estoy vendiendo presencial, tal vez hasta el policía tendría que hacer algo desde que vas a entrar a mi negocio, ¿no? O a tu negocio, ¿sí? O si van a ser los cajeros, o si va a haber gente que te auxilie en la compra, etcétera. ¿Cómo tienen que saludar? Obviamente aquí tienen que ustedes reforzar su marca, su empresa. Por ejemplo, hola, buenos días, o bienvenido a, y dicen la marca, etcétera, en la despedida igual, porque tienen ustedes la oportunidad de reforzar precisamente ahí su marca, ¿ok? Si hay algún conflicto, por ejemplo, también ¿cómo ustedes lo manejarían? Que también tendría que ver en el manejo de eventualidades, ¿no? Con su cliente. Permítame un segundo, ahorita le voy a hablar a mi supervisor, o ustedes o la forma como ustedes, las primeras personas que tengan contacto con el cliente, cómo tendrían que abordarlo, si van a dar algún tipo de, por ejemplo, si mi producto está dañado, si va a haber alguna bonificación, si va a haber un cambio del producto, cuáles serían como las estrategias para que mi servicio sea excelente, ¿ok? Y también, obviamente, tenemos que protegernos de que no nos hagan trampa, ¿no? Si, por ejemplo, yo te vendo un labial y después llegas a la semana y dices que el labial está gastado, bueno, entonces yo tendría que determinar en qué tiempo te podría garantizar que el producto estaba nuevo, ¿no? A lo mejor desde que lo vendes, lo abres y garantizas que está nuevo, o no sé, ver en dónde podrían aplicar garantías de que tu producto tenga una devolución o tenga alguna bonificación si hay algún daño, ¿no? ¿Cuáles serían los daños que cubrirían esas garantías y cuáles no serían los que cubrirían, ¿no? Como cuando compran un celular, como cuando compran un aparato electrónico o lo que ustedes quieran, generalmente tienen una garantía y les indica qué aplica y qué no aplica como garantía, ¿no? Entonces, ustedes tendrán que determinar, en este caso, cuáles serían las garantías de servicio que ustedes pueden aplicar y cuáles serían
las estrategias de cultura de servicio como para que se puedan identificar ya como una empresa. ¿Sí? No sé si tengan dudas, jóvenes. No, Miss. ¿No? Pues eso va a ser lo que me van ustedes a entregar para su segundo parcial, que ya sería el martes. ¿Sí? ¿Y de examen, Miss? ¿Ese sería nuestro Ese examen? va a ser su examen. Ah, perfecto. Entonces se los voy a abrir en el examen y ustedes me van a tener que subir ahí su archivo para que lo pueda yo calificar. Sí, Miss. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes? Yo, profa, Dime, Isaac. no es mucho del trabajo que estoy dejando ahorita, pero sí de la tarea que dejó. ¿De De la que me la van a agencia entregar el jueves? Exacto. Dos A ver, preguntas. ¿Bebé? ¿Qué tarea es? Espere. Dos preguntas. La primera, ve que había dicho que tenemos que poner 5 servicios. Los puse. Y después, empresas que que tengan alianzas con nuestra empresa. Puedo poner la que sea. Profe. Sí, por supuesto. ¿Sí? Porque, o sea, yo puse mis servicios y puse una de films, de Livewell Films, que es mi compañera Cristina, porque Ajá. mi empresa es como de redes sociales, entonces ella se va a encargar Ya. de grabar videos y toda la cosa. No sé si así esté bien. Ok, sí, puede ser. O sea, son alianzas estratégicas. Exacto, Sí. exacto. Ah, y otra, la última. Mi empresa es una boutique de creativa. Entonces, usted había dicho que el organigrama puede ser pequeño. Lo hice de 4 personas, Ajá. básicamente. Así está Sí, bien. está No, bien. de 5, de 5. ¿Bien? Sí, recuerda que Ah, ok. la boutique creativa va de 2 a 5 personas. Ok, bueno, entonces estoy bien. Vale, Sí. profe, eso sería todo. Muchas Sí. gracias, profe. Yo sí tengo duda en el organigrama, solo puse varias actividades de las que hacemos, pero Ajá. solo puse 2 personas. ¿Problema? Entonces sería boutique creativa, no sería una agencia publicitaria. Es boutique creativa. Boutique creativa. Si es boutique creativa, con 2 personas es suficiente. Ah, perfecto. Cuando hablamos Ok. de una Gracias. agencia publicitaria, entonces sí tendríamos que considerar personas específicas que atiendan, por ejemplo, el área de medios, el área creativa, el área de producción, el área de ventas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, mis gracias. Ah, y por cierto, ahorita que estabas, perdóname, que estabas hablando de las alianzas, tienen que pensar, por ejemplo, cuando hay una crisis de comunicación como la que les estaba comentando ahorita de la costeña y eso, generalmente se apoyan de relaciones públicas, ¿ok? Entonces, en esta parte que ustedes también tienen que pensar en que puede haber una crisis de comunicación, entonces, ¿con quién podrían hacer esta alianza para relaciones públicas y poder, obviamente, combatir ese, ese posible evento que les pueda dañar su imagen? ¿Ok? Entonces, sí tendrán que ¿Sería determinar igual ahí. sería igual con otras agencias publicitarias o sería ya otras empresas? No, aquí recuerden que cuando estamos hablando de relaciones públicas, tienen que ser personas o tienen que ser, eh, pues sí, generalmente son personas que tienen influencia sobre el pensamiento de otras personas, que son, eh, que lo que dicen se les puede creer por algo, ¿no? Generalmente son influencia en la parte intelectual, ¿no? No solamente en la parte intelectual. Por ejemplo, cuando estamos hablando de relaciones públicas, nosotros podemos pensar, vamos a suponer en un artista, ¿sí? Que puede tener influencia en la compra para, para, para un producto. Voy a suponer un basquetbolista, a lo mejor tiene influencia en la compra de los tenis, ¿no? Por ejemplo, Nike, Reebok, etcétera, utilizan como este tipo de personajes que son influencia, ¿no? De deporte.
Podemos tener personas que pueden ser influencia en la parte intelectual, ¿no? Algún político, algún filósofo, algún escritor, etcétera, que su comunicación generalmente causa algún impacto sobre la sociedad, ¿no? A nivel masivo. O podemos hablar de influencers, ¿no? Que de repente también cuando nosotros estamos queriendo vender algo, a veces también nos apoyamos de estas personas para que nuestro producto pueda ser, si lo utiliza fulanito y como saben que es atractivo, cae bien, etcétera, generalmente llegan a comprar esos productos, ¿no? O básicamente pues ese es su trabajo. Entonces, dentro de las relaciones públicas no se basan precisamente en agencias publicitarias que hagan un esfuerzo publicitario para combatir una comunicación, ¿no? Aquí sí se utilizan las agencias, pero más bien no nos vamos a apoyar en ellas, sino ellas tendrán que buscar cuáles son estos personajes con los que nosotros nos podemos apoyar para dar una mejor imagen de nuestra empresa o de nuestro producto. ¿Sí? Profa. Ok. Y una última pregunta. Dime. No sé cómo ponerle. Yo pensaba ponerle en el primer punto del organigrama mentes creativas, los que van a generar las ideas a la problemática que tiene nuestro cliente. ¿Está bien ese nombre o otro nombre que le pueda poner? No, está bien. ¿Sí? Parece Ok. bien, sí. Ok, gracias, profa. No, ¿de qué? Pues bueno, eso sería todo. Si tienen dudas, échenlas de una vez. No, profa, pues ya nos va a Creo poner. que por el momento no, mis. Ajá, Esas serán después. Sí, solo va, ahorita en un momento va a subir lo del examen y va a haber un examen, obviamente, por plataforma, ¿no? sí, en la plataforma O en plataforma ya se lo vamos a poner entregado. en la plataforma me lo van a subir, pues, o sea, les voy a abrir bien el link ya con... Ok. Ahorita les voy a poner los puntos que van a tener que tener para su examen. En la plataforma, ya en su examen, se los vuelvo a poner y ahí me van a subir su archivo. Ah, ok, entonces solo el examen va a ser el trabajo del producto y ya. Así es. Del Ok, producto que profa, están muchas gracias. haciendo en equipo. ¿Ok? Sí, profa. Y bueno, creo que está sencillo, ¿no? No hay examen de Sí. preguntas, que de todos modos las No. preguntas, pues, creo que no es tan difícil, pero bueno, va a ser más bien por el proyecto que estamos trabajando. ¿Sí? Sí, profa, vale. Bueno, pues pues eso sería todo, jóvenes. Ya saben que si tienen alguna duda o algo, me pueden escribir y con gusto les contesto. Sí, profa, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan bonita tarde. Gracias, profe. Igualmente, adiós. Gracias. Bye.